Pamela Falconi, asambleísta de Alianza País, ponente del proyecto de ley orgánica que regula a las compañías que financien servicios de atención de salud prepagada. Le damos la bienvenida. Asambleísta, el proyecto inicial no incluía la disposición transitoria quinta que ha incluido el veto parcial del presidente de la República. Esta ley propone la obligación de un copago a las empresas de medicina prepagada cuando haya derivaciones de pacientes que posean seguro privado desde hospitales públicos y del IES a una clínica privada. Escuchemos antes lo que dijo Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial y vocero de la Asociación de Empresas de Medicina Prepagada. A esta disposición quinta del veto presidencial, que por lo demás no se discutió en el seno de la Asamblea Nacional, de manera tal de que llama poderosamente la atención que se la haya incluido. Da la impresión de que es un mecanismo para procurar financiar al IES en un escenario de desfinanciamiento de la institución, porque piensa que por esa vía va a poder resarcirse de decenas de billones de dólares. Pero el costo de eso significa colocar a las empresas de medicina prepagada en una situación absolutamente precaria. ¿Se trató o no este punto del copago en la Asamblea? Primero, Gabriela, aclararle, yo soy la proponente de este proyecto de ley que presenté en marzo del 2014 como asambleísta por la provincia de Los Ríos. Lo que el señor Aspiazu hace es confundir. El informe actuarial, este informe técnico que se envió a la Asamblea Nacional, es parte de la discusión de la Ley de Incentivos Tributarios. En lo que hace referencia a él es básicamente a lo que se contempla en la disposición transitoria quinta, que sí es parte del proyecto de medicina prepagada, donde se establece, por ejemplo, que un usuario de medicina prepagada, ¿no es verdad?, que se atienda al IES, esta empresa de medicina prepagada tiene que pagarle a la institución. Y aquí hay cifras, eso es lo que se le olvida al señor Aspiazu de mencionar. Por ejemplo, de los 420.000 afiliados, que tiene el IES, ¿no es verdad?, de los 400, están siendo parte de empresas de medicina prepagada. Esto es una cifra importante que conozcan los ciudadanos. 420.000 afiliados del IES tienen contratados seguros privados o medicina prepagada. Pero de estos, 112.000 se atendieron en el IES o en prestadores externos, lo que le costó al IES, porque dio una cobertura del 100%, 71 millones de dólares, que equivaldría a la construcción del Hospital de Manta, que se está haciendo en este momento, de 200 camas, con 4 quirófanos, unidades de terapia intensiva, cuidados neonatales y cardiología. Esto es lo que se le olvida decir al señor Aspiazu. Pero ¿a qué hace referencia en el numeral 4, en este cuadro que presentan también en un manifiesto que sacaron en los medios de comunicación? Aquí hablan de ingresos prestacionales. Por ejemplo, empresas como Salud, Medicina Prepagada, tuvo ingresos prestacionales por más de 149 millones de dólares, con gastos prestacionales por 88 millones. Aquí no estamos hablando de utilidades netas. Esta es la gran confusión que están haciendo las empresas de medicina prepagada. Y por confirmarle, sí se debatió en el Pleno de la Asamblea Nacional esta determinación del cruce de cuentas cuando un afiliado de medicina prepagada se atiende tanto en el IES o como en la red pública. Estas empresas deben pagar los costos con honorarios profesionales, como está estipulado en un tarifario básico, de lo que yo ya pagué como usuario de medicina prepagada, tanto al IES como a la salud pública. Y sobre las cifras, asambleísta, justamente la Asociación de Empresas Aseguradoras señaló que el estudio en el que se basaron para esta imposición, elaborado por la Dirección Actuarial y de Investigación del IES, contiene errores, que en el 2014 las empresas de medicina prepagada tuvieron utilidades por 221 millones de dólares, dice ese estudio, cuando la realidad es que fue de 12.8 millones de dólares según las aseguradoras privadas. Por ello, no están dispuestas a asumir ese copago. ¿Han revisado ustedes esas cifras? Nosotros hemos revisado, tuvimos reunión de bloque esta semana donde estuvo delegados del IES, delegados del SRI, también del Ministerio de Salud Pública. Las cifras, como hemos dicho, no es el informe, este informe técnico es parte de la discusión de la Ley de Incentivos Tributarios. Ellos están confundiendo, mal informando a la ciudadanía. Las cifras son exactas y, como hemos dicho, el informe jamás habla de utilidades netas. Están claramente establecidos los montos que se hacen entre gastos prestacionales, ingresos prestacionales y las utilidades que han generado estas empresas. Aquí no hay cómo perderse, Gabriela. Aquí existe un cruce de cuentas, tal cual como sucede en este momento. Cuando el público, el hospital público, le compra servicios a las clínicas privadas, o cuando el público le compra sin fines de lucro atención como a Solca, la Junta de Beneficencia, hay un cruce de cuentas, tiene que pagarse. Igual sucede cuando el IES paga o compra, en este caso, a clínicas particulares o también a la red pública, hay cruces de cuentas. Aquí hay un sistema complementario que es el determinado sistema de medicina prepagada, que es parte de un sistema nacional de salud, y así debe entenderse.
Roberto Aspiazu decía que da la impresión que es un mecanismo para procurar financiar al IES en un escenario de desfinanciamiento de la institución. Esto es totalmente falso. El IES, nosotros cuando somos afiliados del Seguro General Obligatorio, se presentan 9 tipos de contingencia, en el cual está enfermedad, vejez, cesantía, riesgo de trabajo y todas las prestaciones que tiene el IES. Una parte es lo que corresponde a enfermedad. Aquí no hay ningún desfinanciamiento, el IES está sólido, nos han presentado sus cifras y tanto así que, como he manifestado, este informe técnico es parte de la Ley de Incentivos Tributarios, donde las empresas que contratan a sus empleados, a sus trabajadores, medicina prepagada, seguros médicos, van a tener la capacidad de deducir el 100% del impuesto a la renta. Y también decirle a los señores, a los usuarios de medicina prepagada en este país, que son casi de 1 millón de dólares, 1 millón de habitantes, 1 millón de personas que tienen medicina prepagada, que actualmente, si yo en este momento me voy a atender a una clínica particular, tengo que pagar un costo, un deducible, un copago. En la ley se establece que este costo, deducible o copago, será asumido por la República o por el IES. Las empresas de medicina prepagada han señalado que su actividad está en riesgo, que es económicamente insostenible asumir una parte del pago por la derivación de pacientes del IES y de la red pública a las clínicas privadas. Escuchemos al presidente Rafael Correa y también a Roberto Aspiazu al respecto. Como hay gente que ha pagado su medicina prepagada, pero probablemente viene al IES o a un hospital público, le estamos diciendo que esos costos tiene que cubrirlo, como si fuera un hospital privado. Y eso es lo que están diciendo que lo va a hacer quebrar. Es decir, en sus planes de negocio están contemplando que parte de sus clientes se los atiende el Estado. Ellos tienen que cubrir a todos sus clientes. Vayan al sector privado o al sector público. La medicina prepagada es una opción para la gente que prefiere pagar una póliza, pero el rato que necesita ser atendido, pues no tiene que esperar 4 o 5 meses para una consulta, o si va a una emergencia no tiene que esperar 6 u 8 horas, y es la razón por la cual la gente se sacrifica y paga de más, porque finalmente es una obligación del Estado de carácter constitucional impartir salud universal y gratuita, y lo es también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para lo cual empleadores y trabajadores pagan puntualmente todos los meses valores para efectos de garantizar esta prestación. Bueno, ¿cuál es su opinión? Esta figura que se contempla como la orden de prelación de pagos. Un ciudadano puede tener 3 tipos de coberturas en atención médica. Tiene una medicina prepagada o un seguro médico, tiene también la asistencia por parte del IES porque es parte del Seguro General Obligatorio y también la alternativa de ser atendido en la red pública de salud. Un ciudadano que tiene esa orden de prelación de pagos, yo como ciudadana afiliada a la medicina prepagada, el primer orden que tiene que cubrirme una contingencia de salud es medicina prepagada. Es una medicina especializada que yo he contratado bajo un contrato entre partes y por un monto contratado, que es lo que se le olvida decir al señor Aspiazu. Jamás ni el Estado ni el IES dice páguese más de lo que no se ha contratado. En segundo lugar, le corresponde al IES sí tener todas las coberturas que hemos dicho, están estipuladas todas las contingencias cuando hay una enfermedad, y lo mismo en la República. Aquí no hay cómo perderse. Pero yo como paciente estaría acudiendo a asambleísta, yo como paciente estaría acudiendo a la red pública, no a mi seguro privado. Aquí hay un Para caso. eso pago también la afiliación al IES. Así es, por eso, por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, un ciudadano es llevado por la ambulancia, llega a la red pública de salud, en este caso le comienzan a atender y se verifica, porque aquí estos datos, tanto el estudio actuarial, se han verificado porque se han cruzado datos con el INE, con el SRI y con otras instituciones del Estado. Este ciudadano que es llevado a la red pública tiene una medicina prepagada. La medicina prepagada tiene que devolverle al Estado lo que ha gastado, lo que se ha utilizado, porque es una cobertura específica. Esto del cruce de cuenta y la orden de prelación de pago ha sido una discusión constante en la Comisión de los Derechos de la Salud y también en el Pleno de la Asamblea Nacional. Oh, sorpresa, ahora las empresas de medicina prepagada, con esta aplicación de la transitoria quinta, han hecho todo un show. Ya no nos asusta porque han sido una constante, como he mencionado. Cuando se habló de X ley, se iban a quebrar las cervecerías, la Coca-Cola. Ahora las que están en riesgo son las empresas de medicina prepagada. Eso no va a suceder. Se allana la comisión al veto del presidente. Hoy la Comisión de los Derechos de la Salud va a sesionar en la mañana, en la cual se va a allanar a los 14 puntos del veto. Que hacen es alinear las competencias. Eso también se le olvidan decir a las empresas de medicina prepagada. Vea, la ley vigente del año 98 es una ley, yo digo, básicamente hecha a traje de la medida para las empresas de medicina prepagada, donde se han evidenciado abusos para los usuarios. Estos 14 puntos del veto aclaran, alinean las competencias tanto de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros como el Ministerio de Salud Pública, para que sea una ley eficaz que proteja al usuario de la medicina prepagada.
Es la postura de la asambleísta Pamela Falconi, ponente de este proyecto de ley. Gracias por acompañarnos.